Buenas noches, ahora vamos a realizar la práctica número 7, que también se refiere a la utilidad básica por acción. En este caso se nos menciona que la empresa Mejores Embutidos reporta una utilidad neta para el 2021 de 12 millones. Se nos menciona que al cierre del 2020, es decir, el 31 de diciembre, la empresa cierra con un total de 10.000 acciones comunes en circulación. Se nos dice entonces una serie de eventos o transacciones que ocurrieron en el 2021, empezando con el 6 de enero. El 6 de enero la compañía emite 1.000 acciones comunes nuevas, entonces está aumentando su número de acciones en circulación. Luego llega el 10 de marzo y el 10 de marzo readquiere 500 acciones. Esas 500 acciones ahora pasan a estar en tesorería y disminuye el número de acciones en circulación. Luego llega el 5 de mayo y el 5 de mayo la compañía realiza una división de acciones que consta en 2 por uno, es decir, la cantidad de acciones que tienen en circulación se multiplican por 2 y eso pasa a reducir el valor nominal de cada acción a la mitad. Entonces, el valor nominal se divide por 2, pero ahora hay el doble de acciones en circulación. Entonces, ¿qué pasa el 1 de agosto? Bueno, se emiten de nuevo 300 de las acciones readquiridas el 10 de marzo. Entonces se vuelven a emitir. De las 500 que se readquirieron, ahora se emiten 300. Se nos menciona que el 12 de septiembre del 2021 se emite un dividendo en acciones del 30%. Y el 8 de noviembre se emiten 1.500 acciones comunes. Ahora bien, se nos menciona que durante el año 2021 se pagaron dividendos preferentes por 150.000 y que la empresa hace cierres contables anuales cada 31 de diciembre. Se usa mes comercial para sus cálculos y nos piden el cálculo de la utilidad básica por acción de acuerdo con lo establecido en la NIC 33. Entonces, ahora hay que comprender un poco qué es lo que está pasando en cada uno de esas transacciones. Entonces, hemos hecho el siguiente análisis por acá. El 1 de enero, la cantidad de acciones en circulación que habían eran 10.000. Luego, el 6 de enero se emiten 1.000 acciones nuevas. En marzo se readquieren 500 acciones y esas 500 acciones disminuyen ese número de acciones en circulación, pasan a estar ahora en tesorería. Ya en mayo se realiza esa división de acciones, en agosto se emiten 300 acciones nuevas y en septiembre se emite el dividendo en acciones. Luego en noviembre se emiten 1.500 y luego por acá tenemos que el 31 de diciembre la utilidad neta fue 12.000 y se reparte en dividendos preferentes por 150.000. Entonces sabemos que para calcular la utilidad básica por acción necesitamos una serie de elementos, los meses que han transcurrido con relación a las acciones en circulación, necesitamos el número de acciones en circulación, la fracción de tiempo y también las unidades equivalentes. En este caso, entonces, para realizar este ejercicio, hemos decidido hacer el comportamiento aquí de forma mensual de las acciones en circulación para que lo podamos entender. No es necesario hacerlo así mes por mes, pero en este caso vamos a analizarlo para poder comprender a detalle lo que está sucediendo acá. Entonces, en enero, la cantidad de acciones en circulación es de 11.000. ¿Por qué son 11.000? Bueno, porque se comenzó el año con 10.000 y se emitieron 1.000 acciones nuevas. En febrero no hubo ninguna transacción correspondiente a las acciones en circulación, entonces siguen siendo 11.000. Esa, esa fracción de acciones en circulación son 2 meses, entonces 2 sobre 12. ¿Qué pasa en marzo? Que se readquieren 500 acciones, entonces disminuye el valor de las acciones en circulación. En ese caso, ahora hay 10.500 en circulación durante marzo, abril. Luego llega mayo y se nos dice que se hace la división de acciones en mayo. Entonces, la cantidad de acciones que teníamos anteriormente en circulación la tenemos que multiplicar por 2. Eso es lo que significa esa división de acciones. Entonces, ahora en circulación
tenemos el doble de acciones, que serían 21.000, que es simplemente la multiplicación de las 10.500 por 2 en ese caso. Ahora bien, se continúa con esas 21.000 acciones en circulación hasta julio. Entonces, transcurren 5 meses desde marzo hasta julio y esa es la fracción correspondiente en ese lapso de tiempo, 5 meses de 12. Ahora bien, llega agosto y en agosto se emiten 300 de las acciones que se habían readquirido. Entonces, en ese caso, se le suman esas 300 a las acciones en circulación. Luego llega septiembre y se nos dice que en septiembre se declara un dividendo del 30% en acciones. Cuando eso sucede, tenemos que, como se están pagando dividendos en acciones, entonces está aumentando el número de acciones por ese 30%. Entonces hacemos la multiplicación de las acciones en circulación que habían anteriormente por el 1.3 o el 130% para incluir ese 30% de dividendo en acciones en ese caso. Ahora, hasta noviembre no ocurrió otro evento relacionado con las acciones en circulación, entonces se continúa en octubre, en septiembre y octubre con ese número de acciones en circulación. Llega noviembre y en noviembre se emitieron 1.500 acciones, entonces se le tiene que sumar en ese caso esas 1.500 y durante noviembre y diciembre, que son 2 meses y una fracción de 2 sobre 12, ese fueron el número de acciones en circulación. Este es el comportamiento del número de acciones en circulación y aquí hacemos su relación con la fracción correspondiente. Sin embargo, han pasado dos eventos que los marqué por aquí en rojo que hacen que tengamos que hacer un ajuste retroactivo y eso nos lo dice la NIC 33 en ese caso, que tanto la división de acciones como la declaración de dividendos en acciones hacen que tengamos que hacer ese ajuste retroactivo adicional en el cálculo de la utilidad básica por acción. Entonces, como lo habíamos explicado en el ejercicio número 2, de la fecha de la división de acciones para atrás hay que hacer el ajuste retroactivo considerando esa división de acciones de 2 por 1. Y también desde, desde el momento que se declaran ese dividendo en acciones del 30% para atrás, hay que hacer ese ajuste retroactivo. Entonces, por eso agregamos esta columna para hacer ese respectivo ajuste. Entonces, en febrero, ¿qué ajuste retroactivo hay que hacer? Bueno, hay que hacer el ajuste multiplicando por 2 para reconocer ese ajuste por la división de acciones y y se multiplica por 1.3 para ajustar el 30% de la emisión del dividendo en acciones en ese caso. Entonces ya tenemos el ajuste retroactivo por las acciones en circulación en esos 2 meses. ¿Qué pasa en marzo? De marzo a julio, bueno, hacemos el ajuste correspondiente por el 1.3, porque aquí ya habíamos multiplicado y hecho el ajuste por la división de acciones, entonces solo lo multiplicamos por 1.3 por el ajuste de los dividendos en acciones. Entonces esas 21.000 acciones en circulación las multiplicamos por 1.3 y hacemos el ajuste retroactivo por ese 30%. De agosto a octubre, lo que hacemos también es multiplicar por 1.3 porque en esa fecha fue que, en esos periodos, en ese lapso de tiempo, fue que se hizo ese dividendo o se declaró ese dividendo en acciones. Entonces, ya en diciembre y octubre no hay que hacer ningún ajuste porque está posterior a esos eventos que ocurrieron. Entonces, ¿por qué en diciembre, bueno, por qué en agosto y en octubre no se multiplicó por 2? Porque bueno, ya se había hecho esa división de acciones, entonces ya lo habíamos multiplicado por 2 anteriormente y teníamos aquí el número de acciones en circulación y aquí solo hacemos el ajuste por el 30%. Entonces ya conocemos
el número de acciones en circulación con su respectivo ajuste retroactivo. Entonces ahora lo que nos queda es hacer el cálculo de las unidades equivalentes, pero era importante entender cómo se había comportado cada periodo el número de acciones en circulación. Entonces, ahora por acá lo hacemos un poco más resumido. Estos datos ya los habíamos realizado de manera mensual en esta tabla por acá. Entonces, ya sabemos de dónde surge. Y aquí solo hacemos la multiplicación por su fracción para obtener las unidades equivalentes. Entonces, los 28.600 por 2 sobre 12 tenemos las unidades equivalentes de enero y febrero. Y así sucesivamente con mayo, que eran los meses desde marzo hasta agosto, los 5 meses, y así lo hacemos en septiembre, y así lo hacemos para el efecto de noviembre y diciembre, y así tenemos las unidades equivalentes, bueno, el promedio de acciones en circulación, que recordemos que en la fórmula de la utilidad básica por acción, este es el denominador. Ahora bien, aquí solo es recordar la fórmula que teníamos por acá, que habíamos hecho en el ejercicio número 2, que la utilidad básica por acción es la utilidad neta menos el dividendo preferente dividido en el promedio de acciones en circulación que acabamos de calcular. Entonces, la utilidad neta la teníamos por acá, le restamos el dividendo preferente y aquí tenemos nuestro numerador y lo dividimos entre el promedio ponderado de esas acciones en circulación y obtenemos la utilidad básica por acción que nos solicitaban en el ejercicio.